Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta. La historia de Elizabeth Báthory es fascinante y aterradora. Fue una condesa húngara del siglo XVI que pasó a la historia por su extrema crueldad. Secuestraba y torturaba a jóvenes campesinas en su castillo en la actual Eslovaquia. Sus métodos de tortura eran extremadamente sádicos y la leyenda dice que llegó a bañarse en la sangre de sus víctimas para conservar su juventud. Algunas teorías sugieren que la figura de Báthory también influyó en la mitología vampírica, especialmente en el concepto de la conexión entre la sangre y la juventud eterna. De hecho, en la cultura popular ha sido representada como una especie de vampiresa real. Elizabeth Báthory ostenta el récord como la asesina en serie más prolífica de la historia, con un número estimado de víctimas que oscila entre 80 y 650 mujeres. La familia Báthory era una de las casas nobles más influyentes del Reino de Hungría. Tenían una enorme riqueza, tierras y poder político, lo que les permitía rivalizar con los propios monarcas. La leyenda sobre el origen de la familia menciona a un guerrero llamado Vitus, quien mató a un dragón con 3 golpes de lanza y fue recompensado con tierras y un castillo por la familia Báthory. Como símbolo de esta hazaña, la familia Báthory adoptó un escudo con 3 dientes del dragón. Durante siglos, los Báthory ocuparon cargos importantes en Hungría, Transilvania y Polonia. Algunos fueron príncipes, voivodas e incluso reyes. Sin embargo, el legado de la familia quedó marcado por la infamia de Elizabeth Báthory, la llamada condesa sangrienta. Elizabeth Báthory tuvo una educación poco común para una mujer de su época, lo que la convirtió en una persona culta y con gran inteligencia. Hablaba húngaro, latín y alemán, con fluidez, algo que la distinguía de muchos nobles, incluso del príncipe de Transilvania. A los 11 años fue prometida con su primo Ferenc Nadasdy, conde anteriormente barón, de 16 años. A los 15 años, el 8 de mayo de 1575, se casó con Ferenc Nadasdy, que para entonces contaba con 20 años de edad. La ceremonia tuvo lugar con un gran lujo en el castillo de verano y acudieron más de 4.500 invitados. Su matrimonio fue una unión estratégica entre 2 de las familias más influyentes de Hungría. Nadasdy era un temido guerrero apodado el Caballero Negro de Hungría, conocido por su brutalidad en las batallas contra los otomanos. La mayor parte del tiempo estaba combatiendo en alguna de las muchas guerras de la zona, empalando a sus enemigos. Mientras él estaba en el frente de batalla, Elizabeth administraba las propiedades familiares, lo que le dio un gran poder. Sin embargo, su relación con su suegra, Úrsula, fue complicada, ya que Báthory nunca fue bien recibida por la familia Nadasdy. Algunos historiadores creen que su inteligencia y posición de poder hicieron que sus enemigos quisieran desacreditarla, mientras que otros argumentan que su educación pudo haber influido en los métodos de tortura sofisticados que supuestamente empleó en sus asesinatos. En 1585, 10 años después de su matrimonio, que la condesa tuvo a su primera hija, Ana, y en los 9 años siguientes dio también a luz a Úrsula y Catalina, y finalmente en 1598 alumbró a su único hijo varón, Pablo. Luego la muerte de Ferenc Nadasdy en 1604 marcó un punto clave en la historia de Elizabeth Báthory. Con su esposo fuera del panorama, ella quedó con el control absoluto de sus tierras y propiedades. Según las acusaciones de la época, fue en este momento cuando comenzó a dar rienda suelta a su sadismo. Despidió a su suegra Úrsula y al resto de la familia Nadasdy del castillo, consolidando su dominio sobre el lugar. También, según sus detractores, comenzó a torturar a las sirvientas sin temor a represalias. Algunos relatos afirman que llevaba a las jóvenes a los sótanos del castillo, donde eran sometidas a brutales castigos. Se mencionan torturas como golpes con varas y látigos, quemaduras con hierro candente, congelamiento en la nieve, agujas clavadas bajo las uñas, castigos que según Elizabeth, ellas merecían. La caída de Elizabeth Báthory comenzó cuando los rumores sobre sus crímenes se hicieron imposibles de ignorar. A través del pastor protestante István Magyari empezaron a circular historias de que la condesa practicaba magia negra y utilizaba la sangre de jóvenes para mantener su juventud. El rey Matías II de Hungría, alarmado por esos rumores y también por las crecientes deudas que la corona tenía con la familia Báthory Nadasdy, ordenó una investigación formal. Para ello envió a Jorge Turso, conde palatino y primo de Elizabeth,
quien además tenía intereses políticos y económicos en su caída. En 1610, Turso y sus hombres irrumpieron en el castillo. Según los informes oficiales, se encontraron cadáveres de jóvenes desangradas, así como víctimas aún vivas en estado de tortura. Estas pruebas fueron clave para justificar su arresto inmediato. Sin embargo, algunos historiadores argumentan que el proceso estuvo lleno de irregularidades, ya que no hubo pruebas físicas directas que vincularan a Elizabeth con los asesinatos. La mayoría de los testigos declararon bajo tortura. La familia de Turso se benefició enormemente de la caída de Báthory. Juan Udvari, el mayordomo de Elizabeth Báthory, fue uno de los principales testigos en su contra. En su testimonio afirmó haber presenciado al menos 37 asesinatos de jóvenes de entre 11 y 26 años, algunas de las cuales él mismo había reclutado para trabajar en el castillo. Sin embargo, el juicio se enfocó principalmente en las víctimas nobles, ya que en aquella época la muerte de siervas no tenía el mismo peso legal. Eso sugiere que, de no haber habido víctimas de familias aristocráticas, las acusaciones tal vez no hubieran llegado tan lejos. En 1611, tras reunir más de 300 testimonios, muchos bajo tortura, se dictó sentencia. Elizabeth Báthory no fue sometida a juicio formal, ya que su estatus noble la protegía de la ejecución. En su lugar fue condenada a cadena perpetua, encerrada en una habitación de su castillo, con solo una pequeña abertura para recibir comida. Sus cómplices, otras mujeres, fueron declaradas culpables de brujería y asesinato. Algunas fueron quemadas vivas, mientras que otras, por ser más jóvenes, fueron decapitadas. El mayordomo, aunque testificó contra la condesa, también fue ejecutado. Elizabeth permaneció encerrada hasta su muerte en 1614, aunque algunos creen que pudo haber sido asesinada en secreto. Pero existen varias dudas sobre la legitimidad del juicio. Las pruebas eran principalmente testimoniales y muchas se obtuvieron bajo tortura. Jorge Turso y la corona húngara se beneficiaron de su caída, ya que su inmensa fortuna quedó en manos de sus enemigos. El rey Matías II tenía una gran deuda con la familia Báthory-Nadasti, que nunca fue pagada tras su condena. A pesar de estas dudas, Elizabeth pasó a la historia como la asesina en serie más prolífica, aunque algunos creen que fue víctima de una conspiración política. Después de 4 años de encierro, Elizabeth Báthory murió el 21 de agosto de 1614 en su castillo a los 54 años. Su muerte fue descubierta por uno de sus carceleros, quien la encontró boca abajo en el suelo de su celda. Unas semanas antes, el 31 de julio de 1614, Elizabeth había redactado su testamento ante 2 sacerdotes de la catedral de Esztergom, asegurando que sus bienes fueran divididos entre sus hijos, Ana, Úrsula, Catalina y Pablo. A pesar de las acusaciones en su contra, su familia consiguió que su nombre no fuera completamente deshonrado, permitiendo que sus descendientes conservaran parte de la herencia y estatus noble. Originalmente fue sepultada en la iglesia del pueblo, pero los habitantes, indignados por su reputación, exigieron que fuera removida. Finalmente, algunos historiadores creen que su cuerpo fue trasladado a la cripta familiar de los Báthory en Hungría, actualmente Eslovaquia, aunque su tumba nunca ha sido encontrada. Su muerte marcó el final de una de las historias más macabras y debatidas de la nobleza europea.